Dios les bendiga, amados hermanos, la paz de Cristo sea con todos nosotros. ¿Cómo están ustedes? Vamos a estar orando, mis amados hermanos. Si usted tiene alguna necesidad en especial, me lo puede escribir en los comentarios para que esté orando por su necesidad, para que esté clamando a Dios por su necesidad. Gloria a Dios. Así oramos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre. En esta hora venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús, Padre mío. Oh, Dios mío, perdona mis pecados, perdona nuestros pecados, perdona los pecados, Señor, de nuestras familias, perdona nuestro hogar, nuestras vidas, nuestros hermanos, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, ten misericordia, Padre, quieras tú, Señor, darnos tu buena palabra que nos bendice, Padre, si es tu voluntad, Señor, sanar a algún hermano que esté enfermo, si es tu voluntad, Señor, bendecir a algún hermano que tenga necesidad, Padre mío, en esta hora te ruego, Padre, misericordia, Padre, en el nombre de Jesús, misericordia por cada uno de mis hermanos que oye este mensaje, Señor, bendice su vida, Padre, de una manera especial, en el nombre de Jesús, amén y amén, la gloria, la honra y toda la alabanza te pertenece solamente a ti. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, hoy vamos a hablar de un tema bien necesario, mi amado hermano. Gloria a Dios. O sea que cuando yo tengo una necesidad y voy a orar delante de Dios por esa necesidad, ¿cómo hago yo para que el Señor responda mi oración? ¿Cuál es la actitud correcta delante de Dios para que la mano de Dios se mueva sobre mi vida? Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. Amén. A ver, ¿cómo sería eso? Vamos a ir, amados hermanos, vamos a ir al libro de Juan, gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 4. Amén. Juan capítulo 4 y ahí vamos a estar leyendo lo que nos dice Juan capítulo 4. Vamos a ir para el verso número 50. Todos necesitamos que el Señor haga un milagro. Amén. Unos necesitan que Dios haga algo en favor de su familia. Otros necesitan que Dios haga algo en favor de un amigo, alguien que tiene cáncer, alguien que no tiene trabajo, alguien que tiene una dificultad y a veces no sabemos cómo orar. Dice la palabra de Dios que no sabemos pedir como conviene, pero que el Espíritu intercede con gemidos indecibles delante de Dios. O sea que no son tus palabras a veces las que van a llegar a la presencia de Dios, sino aún ese gemido que está en tu corazón, ese clamor que no hay palabras para expresar delante de Dios, porque dice que es el Espíritu Santo que intercede por nosotros porque Él sabe cuál es nuestra necesidad. En este testimonio que está escrito, empieza allí en el verso 43, pero vamos a tomarlo un poquito más adelante. Gloria a Dios. Vamos a leer en el 46, en el 4:46, leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Vaya viendo, este era un oficial, alguien importante que estaba sirviendo al rey. Este oficial era un militar. Entonces tenía a su hijo enfermo. Piense que es usted o alguien que usted conoce que tiene un hijo enfermo y eso, hermano, cualquiera se preocupa. Cuando nuestros hijos están enfermos, yo me pongo en el lugar de este oficial y digo, Señor, qué tremendo esto, porque nuestros hijos sí que nos duelen, hermano. Entonces cuando oyó que Jesús había llegado a Judea y a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Estaba grave, hermano. Estaba en una situación de emergencia, como dijéramos, de un 911, de un SOS, una emergencia de vida o muerte. Así estaba aquella situación desesperante. Toda la familia tal vez estaba desesperada. Aquel noble estaba desesperado. Aquel noble oficial estaba desesperado. Tal vez estaba en grande angustia porque todo nos pone
ponemos en un estado de angustia, de preocupación cuando tenemos a alguien que amamos enfermo. Entonces vino cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial del rey le dijo: Señor, desciende, ven antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, que tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. Le dieron las nuevas diciendo: tu hijo vive. Él entonces le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Este padre entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo en Judea de Galilea. Aquí, amados hermanos, vemos este milagro poderoso que Dios hizo. Vemos que aquel hombre fue a buscar a Jesús. Ahí vemos primera actitud. Antes que todos vieran que él fue, él oyó que Jesús estaba en aquel lugar, dice que oyó de Jesús y fue a él. Primeramente creyó, hermano, antes de ir a Jesús creyó, porque el que no cree no se mueve de su lugar, no hace nada, ni siquiera dice: no, quién sabe, ya los médicos me dieron este diagnóstico de muerte. Por eso aquí dice que estaba su hijo para morir, dice, cuyo hijo estaba enfermo, nos cuenta la palabra, y que estaba para morir. Su hijo estaba a punto de morir y vino y le rogó. Ahí vemos otra actitud. La actitud de aquel noble oficial era un ruego. Ruego es implorar, es suplicar, es un por favor. Te suplico, Señor, te ruego que vengas a ver a mi hijo que está a punto de morir. Eso era la actitud de aquel noble oficial. Una actitud de humillación, una actitud de humildad, y él, ni siquiera el Señor fue con él, porque dio la palabra y el muchacho recibió el milagro, la sanidad y la vida. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos de tener para conseguir el milagro si es la voluntad de Dios sanarlo? ¿Por qué digo esto, amados hermanos? Porque muchos dicen: declaro la palabra, profetizo la palabra que sanará. Así están enseñando hoy en día muchos ministros, que es antibíblico, y le voy a mostrar por qué. También podemos ver, pusimos este ejemplo que era un ejemplo primeramente de humildad, de humillación, de ruego, de súplica de un padre hacia Jesús. Te ruego, Jesús, ven a donde está mi hijo, que mi hijo está a punto de morir. Esa era la actitud de aquel padre. Ruego, dice, rogó que descendiese y sanase a su hijo. Esa es la actitud de una persona que primeramente tuvo fe para ir a rogarle a Jesús. Tuvo fe de que Jesús podía hacer el milagro. Ya estaba creyendo que Jesús podía hacer ese milagro. Así que ve tomando en cuenta estas palabras. ¿Para qué? Para que el Señor responda a tu oración. Esa es la actitud que debemos de tener para conseguir del Señor un milagro. Ahora vamos a ver también, que vamos a estar viendo, qué nos dice el Señor. Vemos que nuestro Señor, por ejemplo, cuando Él tuvo que ir al Getsemaní, sabía todo lo que le iba a acontecer. Sin embargo, nuestro Señor no dijo: bueno, pasa de mí esta copa, dijo solamente: si es tu voluntad, hágase tu voluntad, Padre, y no la mía, porque Él conocía la voluntad del Padre y sabía que la voluntad del Padre era que Él padeciese. Él conocía la voluntad del Padre y Él no intentó con sus palabras torcer la voluntad del Padre. Ahora, hay muchas personas que Dios tiene ya algo ya decidido y quieren torcer la mano de Dios, manipular a Dios, controlar a Dios, mandar a Dios, mediante profetiza, mediante la palabra declara,
que son palabras que están desubicadas, están fuera de orden, hermano. ¿Por qué? Porque vamos a leer en 1 de Samuel 2:6, vamos a verlo con la escritura, que no sean mis palabras, sino que sea la palabra de Dios que te hable. 1 de Samuel 2:6 dice, el Señor da la vida y la quita, nos lleva al sepulcro y nos rescata de él. Deuteronomio 32:39 dice, ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay quien pueda. Escuche bien esta palabra. Yo sano, yo hiero, yo hago morir y yo hago vivir, dice Dios. Y no hay quien pueda librar de mi mano. El mismo Jesús nunca se puso en contra de la voluntad del Padre. Ahora, hay muchos hijos de Dios que son rebeldes y desobedientes y se ponen en contra de la voluntad de Dios y dejan el nombre de Dios en vergüenza y toman el nombre de Dios en vano. Usted puede ver que ellos profetizo que te sana, profetizo que te sana, profetizo que vives para contarlo, porque ellos tienen una visión desvirtuada de la palabra de Dios, no están obedeciendo la palabra de Dios, porque si conocieran la palabra de Dios, no dirían yo profetizo, yo declaro y yo decreto. Yo profetizo que vives y vives para contar la gloria de Dios. No, porque esa es tu palabra, a menos de que el Señor te haya revelado y te haya hablado y te haya dado. ¿Por qué? Porque Él cumple su voluntad en los hombres, no la voluntad del ser humano. No porque un ser humano, una persona se llame pastor, se llame apóstol, apóstola, se llame profetiza, se llame profeta, se llame como se llame. Como Él dice en su palabra, ¿piensan, acaso creen que yo voy a cumplir lo que ellos dicen y esperan que yo cumpla su profecía? Que son más que visiones y palabras mentirosas. O sea que toda palabra que sale de la boca de Dios se cumple, pero toda palabra que sale del deseo del corazón de los hombres no se cumple, hermanos. No se cumple. Vamos a ir viéndolo con la escritura. En Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así dijo el Señor. Yo me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Aquí en Juan capítulo 5 vamos a ver también qué dice la palabra. Juan 5:10. Gloria al nombre de Jesús. 19. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Vaya usted viendo. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que esta él le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. Ahí está la palabra, amado hermano, porque el Padre levanta a los muertos y les da vida. Y así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Para qué es esto? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra, primero tienes que oír la palabra, como aquel hombre oyó que Jesús podía hacer un milagro por su hijo, fue en busca de Jesús, lo fue a llamar porque estaba creyendo, porque había oído de Jesús que él hacía milagros. Por lo tanto, creyó. Aquí dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. O sea, tiene la vida eterna. Ahora, a quien él quiere da vida, leímos, y él la quita. A quien él quiere también. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Él da la vida y Él hace como Él quiere, amado hermano. Nosotros no podemos manejar a Dios, porque Romanos allí lo dijo en el Antiguo Testamento, se lo dijo a Moisés, y la misma palabra se volvió a repetir en el libro de Romanos. Es una palabra confirmada. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahí vemos, por ejemplo, en la Escritura, el rey Ezequías, cuando el profeta Isaías le va a llevar una palabra de parte de Dios, le va a decir y le dice en el capítulo 15, ve y arregla tu casa porque vas a morir. Y entonces él comienza a llorar y a clamar y a rogarle a Dios, a implorarle el favor de Dios. Y cuando ya el profeta se estaba alejando, Dios le da una palabra y le dice, regresa y dile que añadiré a sus años 15 años más. Hermano, el día que yo escuché esa palabra, también recibí un milagro por escuchar, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y yo dije, si Dios puede añadirle al hombre 15 años más, yo tengo a mi abuela que tiene cáncer terminal y también está para morir. 6 meses a 1 año, dijo el médico que va a vivir. Tenía 14 años. Y le creí a Dios y dije, yo creo que Dios lo puede hacer. Y creí, hermanos, y mi abuela se sanó de cáncer y vivió 20 años más. Así como creí, como dice la palabra, así como creíste te será hecho. Si tú puedes creer, verás la gloria de Dios. Si tú puedes creer, verás la gloria de Dios. Pero una cosa es creer y otra cosa es decretar o declarar. Son cosas muy diferentes a decir yo declaro, a decir yo creo. Yo creo en ti, Señor. Ahí le estás dando al Señor la oportunidad de que Él sea el que tome la decisión. Como la diferencia en el declaro, en el yo declaro, es que tú tomas la decisión de declarar que recibes el milagro, que tus años son extendidos. Tú estás declarando el deseo de tu corazón, pero de ahí a que sea la voluntad de Dios hay un gran trecho. Yo, Señor, yo creo en ti ciegamente, certeramente creo que tú puedes hacerlo. Si es tu voluntad, hazlo, como dice la palabra de Dios. Dice, si iremos aquí, iremos allá, iremos a tal ciudad, si Dios quiere, lo haremos. ¿Por qué? Porque el día de mañana nadie puede saberlo. Solo el Señor sabe si tu vida, si tus años serán alargados, quizás tal vez te pierdas o tal vez esa persona sea el momento que la persona está lista para partir. Y nosotros no podemos cambiar o intentar manipular a Dios para que Dios cumpla nuestros deseos, porque Dios es Dios. Y nosotros, ¿qué somos nosotros? Somos hechura de sus manos, somos sus criaturas, pero nosotros no tenemos el poder de decisión para decidir quién vive y quién muere. Eso le corresponde a Dios, según dice aquí en su palabra. Yo, dice el Señor, soy el que tengo el poder de decisión. Esa decisión es del Señor. Ahí dice, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien de mi mano pueda librar. El Señor es el que da la vida y Él es el que la quita. Él es el que nos lleva al sepulcro y también el que nos rescata de Él, dice su palabra. Así que, amados hermanos, no intentemos manipular a Dios con nuestras actitudes, porque eso habla de un corazón de soberbia, habla de un corazón que está teniendo una actitud de señorío, y no podemos manipular la voluntad de Dios a nuestro antojo, haciendo lo que nosotros quieramos, imponiéndole a Dios. Cuando el Señor dice, yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia, y escrito está que al que se humilla, Dios se exalta, mas al soberbio, al altivo, a ese mira de lejos. Así que, amados hermanos, la actitud es como la actitud de aquel noble, una actitud humilde, humillado delante de Dios. Arrodíllate ahí donde estás.
Clama al Señor, pídele al Señor misericordia. Ten misericordia de mí, Señor. Si es tu voluntad, Padre, pasa de mí esta copa, toma las palabras de Jesús para pedirle al Señor que se haga su voluntad y no la tuya. Y si es tu voluntad, Señor, sanarme, o si es tu voluntad que esto acontezca en mi vida, que así sea, Padre. Acepto tu voluntad, sea cual fuere. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda la gloria y la honra le pertenece solamente a Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda siempre, hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Eso habla de un corazón humilde, de una actitud sencilla y humilde delante de Dios, que está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios y a obedecer todo lo que el Señor elija para tu vida. Va a ser bueno. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena y agradable. La voluntad de Dios es perfecta. Nuestro Padre desea el bien, como todo padre desea el bien para sus hijos. Cuanto más nuestro Padre Celestial desea hacer bien con nosotros, darnos bien. Dice, si creyeres, si obedecieres, entonces recibiréis el bien de la tierra. Comeréis del bien de la tierra si fueres obediente, y si no, vendrá el mal sobre aquellos que no sean obedientes a Dios y que le crean al Señor primeramente. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi amado hermano, y la paz de Cristo sea contigo. Amén y amén.